Hola, ¿qué tal? Supongo que ya estoy transmitiendo. Iré un poquito esperando que la gente se vaya conectando. Hola, ¿qué tal? Asimismo voy a esperar que se conecte Lola. Lola Casals es una gran profesional. Es bióloga, tiene muchas especialidades, especialmente hace un poco como de descodificación de la salud. También ella es coach en general, ¿no? Tiene una forma de ver la salud de una manera muy integrativa y bastante eficiente. Así que me pareció muy interesante que podamos compartir nuestros puntos de vista um, en este live. Y me parece que ya está Lola. A ver. Uy, ¿Qué tal, guapa? Ya está. hola. Sí, como es mi primera vez, estaba a la expectativa a ver qué tenía que hacer y qué pasaría aquí dentro. Sí, sí, o sea, no te preocupes que estamos bastante similares. Yo para esto soy negada. Normalmente a mí me han invitado, entonces me lo ponen fácil. Ahora yo también estaba ahí un poco pendiente para Bueno, ver bueno, cómo nos organizábamos. Pero bueno, aquí estamos en todo caso. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. La gracias verdad a ti que, por invitarme. Vamos a hombre, y pasarlo tanto. bien, ¿no, Michelle? Sí, 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 y Esta es tanto. la De idea, eso se trata, eso es lo primero. A partir de pasar, ahí, pasarlo bien. Esto es una experiencia y bueno, como nos hemos metido todos un poco a todas estas herramientas así hace poco, ¿no? tecnológica. Sí, la Sí, verdad que con esto del confinamiento, pues mira, yo creo que antes nunca había hecho un live en mi vida y a partir de ahí comencé a usarlo más porque, bueno, es una manera de poder comunicarte con la gente, ¿no? bueno, Básicamente por eso. pues vamos a hacer más, pues. Sí, Lola, Y mira, a sí, ver si nos cuentas tú un poquito, así resumida tu experiencia y también, bueno, este live le pusimos de nombre el Salir del Miedo. miedo, sí, Exacto, porque ambas habíamos visto pues que había como este sentimiento muy presente justamente por todo lo que hemos vivido. Y a mí realmente fue un día buscando palabras que se buscan en Google. O sea, sí. estaba haciendo otra cosa totalmente y vi que de las palabras más buscadas durante la época del confinamiento era cómo superar el miedo, lo cual me llamó muchísimo la atención porque fue como, wow. O sea, para que tú te pongas a buscarlo en Google es porque realmente estás ¿no? ¿Sabes? O sea, esa fue la impresión que tuve. Sí, bueno, Entonces, es que ha sido una situación inédita, ¿no? En la vida. Nadie lo había vivido así, ¿no? Al menos, sí, ¿no? A nivel global, todos a la vez. exacto, yo creo que en Ha esta década sido, no, ajá, no nos había pasado, ¿no? Alguna cosa así como tan fuerte y no, sobre todo de una manera tan global, porque a lo mejor obviamente han habido crisis locales, ¿no? En no, países, por ejemplo, yo soy de Ecuador, terremotos, no sé qué, y pero una cosa guerras, así, y sí. exacto, exacto, pero que como que nos toque a todos de alguna manera, la verdad es que Ha sido, ha sí. sido, Bueno, también ha habido, la verdad es que ha sido todo muy alarmante, ¿no? Por la emergencia sanitaria, la falta de recursos, bueno, y luego el bombardeo constante de los medios por todos lados, ¿no? Sobre enfermos y muertos y ha exacto, sido muy arrollador, ¿no? Entonces es fácil descentrarte y entrar en el miedo. El problema es que el miedo la sensación de miedo nos disgusta, ¿no? Porque es inquietante, ¿no? Y la queremos apartar enseguida, ¿no? ¿Sabes? Siempre claro. tendemos a huir del miedo, ¿no? A eso, salir del miedo, pero en realidad habría que hacer lo contrario, curiosamente, ¿no? El miedo en realidad en sí no es ni bueno ni malo como tal, ¿no? Como emoción o sensación, no, no es buena ni mala. El tema es que simplemente es una alerta de que hay peligro, de que estamos en peligro. Claro, el cerebro cuando estamos en peligro, ¿eh? Ah, sí, sí. Aquí dentro hay una Activa cascada ahí de eventos y ya nos ponemos en automático, ¿no? La amígdala coge control, cortisol, adrenalina, hormona del miedo, adrenalina, hormona del estrés. Bueno, aquí hay un clac, 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 clac y ¡pam! Vamos en automático. Enseguida que sentimos que hay una amenaza externa. Entonces, ¿qué pasa?
que toda la energía se centra en salvarnos la vida, hacia afuera, lo que viene de fuera. Salvarnos la vida quiere decir, en el lenguaje biológico arcaico, que es cómo funciona el cerebro arcaico, que es el que manda. Cuando estamos en peligro, Sí, estás es el que totalmente... manda. Esto ya todos lo sabemos más o menos, ¿no? Entonces nos pone en modo lucha-huida, ¿vale? Pero para esto tiene que preparar todo el cuerpo, hacer todos los cambios fisiológicos y hormonales, como decía, para poder hacer esto. Con lo cual, ¿qué es importante para salvar la vida? Pues los brazos y piernas, sobre todo. Entonces, el corazón tiene que bombear más sangre, más deprisa, y los pulmones oxigenar más volumen de oxígeno para poder tener piernas y brazos potentes. Pero claro, toda esta energía y más sangre que se pone ahí se quita de alguna manera De otro sitio. claro, de los otros aparatos, sistemas, órganos que no son imprescindibles en un momento que está salvando la vida. Léase aparato digestivo, aparato reproductor, el crecimiento y regeneración celular, el pensamiento más elaborado y el sistema inmunológico. ¿Vale? Sistema inmunológico que realmente es nuestro médico interno, es nuestras defensas. Exacto. Pero claro, estamos con toda la atención fuera, viendo por dónde va a salir el tigre. Entonces, funcionamos así. ¿Qué pasa? Que en la naturaleza, en la naturaleza animal o los hombres de las cavernas, sí realmente había un peligro, un depredador y bueno, pues te salvabas o no, pero no duraba horas, Claro. días, semanas, meses. Porque esto que os he explicado es un régimen de funcionamiento que consume mucha energía, pero en pro de salvar la vida. Pero claro, si seguimos así y realmente no hay un peligro inminente de vida o muerte, normalmente, y estamos totalmente fuera de nuestro equilibrio homeostático, ¿no? Del cuerpo y empezamos a tener problemas de salud, ¿sí o no? ¿Vale? Y lo que hemos dicho, ¿no? Y además las defensas naturales, que son las que impedirán, las que crean estos anticuerpos si tenemos virus, bacterias o cualquier agente externo nocivo, son las que nos van a defender, ¿no? Pero lo mismo pasa si es real el peligro, Como si ¿no? no. Como si no. Entonces, si vivo permanentemente en este estado de alarma, de miedo, de amenaza permanente por lo que oigo, por lo que leo, por lo que sea. Y entro ahí, hasta que puedo entrar en pánico, bloquearme totalmente o tener ansiedad, bueno, y es así, ¿no? Entonces ahí nos desempoderamos, nos convertimos en víctimas totalmente. El poder Claro, desaparece de nosotros, ¿no? Habla, que víctima de la que situación. me No, estoy no, sí, enrollando. que... No, no, está bien ser víctima de la situación, como aquel que dice, te deja, la situación te supera, ¿no? No, Bueno, es y bastante... pensamos que no podemos hacer nada, ¿sabes? Que es realmente, pues es así, ¿sabes? Y no es así, no es así. Sí, bueno, pasa algo parecido también en medicina china, desde otra perspectiva, pero es algo similar. O sea, el miedo es una emoción que de hecho tiene un propósito muy bueno que es salvaguardar la vida, o sea, que nos desarrolla el instinto de supervivencia. Y hasta ahí estamos muy bien. Sentir miedo en determinados momentos hace eso, que nosotros seamos lo Claro, suficientemente precavidos y que tomemos las medidas necesarias para actuar de una u otra manera. claro, Y cuando normalmente viene un susto o una situación específica, esto afecta a nuestro órgano o nuestro meridiano principal relacionado con el miedo, que son los riñones y claro. vejiga, Qué y que pertenecen al elemento agua. curioso esto. Entonces, ¿qué pasa? Claro, a partir de ahí, si la persona está equilibrada y se presenta una situación específica en la que reaccionas con miedo o te asustas, entonces más o menos el mecanismo tiene una secuencia, ¿no? Que es primero reconoces que hay una situación de peligro, segundo sientes miedo, ¿no? Tercero, piensas en una posibilidad para superar esa situación, como cuarto, tendrías que accionar ese pensamiento, y por último, pues ya llegas a estar digamos, salvaguardado. En caso de que esto no se dé, pues vuelves a pensar en una solución. Esto sería como lo normal y lo sano, por decirlo de una manera.
el problema está cuando esta situación, primero, nos cogen a nosotros débiles de alguna manera, ¿ya? Exacto. Eso por un lado, porque si ya no estamos bien, entonces este chi, esta energía que se ha bloqueado, porque de hecho el miedo es una energía que desciende, o sea, que hace que la energía de nuestro cuerpo tienda a ir hacia abajo. Por eso es muy típico, por ejemplo, cuando tú tienes miedo que tienes urgencia de ir al baño, o los niños pequeños, la enuresis nocturna, ¿no? O de las personas generalmente cuando sufren un miedo grande puede que te hagas pipi o caca, es muy típico, porque el control del esfínteres se pierde justamente por esa acción tan abrupta. Pero cuando el corazón no está del todo bien a nivel energético, estoy hablando, ¿no? Cuando no hay suficiente sangre en el corazón, entonces ahí se da otro problema y es que el chi no solo baja, sino que también sube a contracorriente. Y es cuando se generan palpitaciones, cuando se cierra el pecho, cuando se cierra toda la boca del estómago y que se genera un estado ya de ansiedad. De hecho, la ansiedad es un miedo no resuelto desde medicina china. Exacto. O sea, cuando este miedo no se ha gestionado, no se ha transitado, no se ha aceptado, ¿no? Que es una cosa muy importante que decía Lola, lo peor que uno puede hacer es no tengo miedo, o sea, realmente es mejor mirarlo y darte cuenta y accionar algo para superarlo, porque Sí, si no, eso se ahora lo convertirá veremos. Sí. exacto, en una ansiedad constante y que nos va a ir como carcomiendo de alguna manera y que se va a manifestar ya de otras formas, por ejemplo, con temas de dormir, con calores hacia la tarde, noche, sofocos, esta sensación de agobio, de no respirar bien, de ahogo. Claro, todo esto se da, ya deja de intervenir solamente el riñón, sino que en este caso normalmente toma también ya el corazón que alberga el Shen. En medicina china el Shen es la mente, es lo que nos da como la sobriedad, la tranquilidad para estar bien, ¿no? En general. Entonces tú imagínate, si aquí no estamos bien y la base que es el elemento agua, el corazón viene a ser el elemento fuego, que justamente esta dinámica tiene que estar súper bien compensada siempre. Fuego y agua, ¿no? Es como el yin y yang del cuerpo. Entonces, si aquí nos pasamos de agua, nos pasamos de fuego, siempre habrá un imbalance que se va a notar. Es Entonces, más o curioso. menos así, ¿eh? Sí, no, está. Bueno, claro, es que aquí los tres cerebros del cuerpo tienen que estar en coherencia, Exacto. si no estamos mal, ¿no? Que es curioso lo que has comentado de los riñones, ¿no? Cuando hay miedo, porque de hecho cuando estamos en peligro, lo primero que hace el cerebro es retener agua, es como cerrar tubos colectores. Es curioso porque luego dices que hay más micción, ¿no? Pero que una de las soluciones que activa el cerebro o programas es para retener agua, porque agua para salvar la vida, ¿sabes? Es como lo primero, sobre todo cuando me siento yo como solo ante el peligro o un pez fuera del agua, ¿no? Es una situación que según como, es que al final, mira, el miedo, como cualquier otra emoción, cada cual lo vive y lo siente de distinta manera, Sí, no, sí, no, sí. Y es que dependiendo no, también, para mí depende mucho del estado de cada persona, o sea, del y, estado mental y el estado físico. Por ejemplo, esto que comentas, ¿no? Tiene mucho sentido el retener agua, pero claro, el problema es cuando tú, por eso dije al principio, depende cómo te coja el miedo, o sea, depende en qué situación tú te encuentres en el momento que se te presente eso. Porque si tú exacto. estás equilibrado, entonces sí, esto desciende, tú aguantas el tipo, digamos. De hecho, en medicina también, China se produce como una especie no de bloqueo, pero una cierta rigidez, que es eso que dices, ¿no? Una tensión en la musculatura, la palpitación se viene rápido, la respiración se acelera también. Todo eso tiene un sentido. El problema es cuando no estamos en equilibrio. Entonces sí que Claro. es como, había una vez una historia de un doctor, una doctora china cuando estudiaba medicina china que decía que una vez una mujer no podía parir, ¿no? El parto en sí mismo es un episodio muy yang de riñón, o sea, es muy abrir, ¿no? O sea, el parto es un episodio energéticamente muy fuerte. Y se ve que esa mujer pues no podía parir y lo llamaron a un médico chino de mucho renombre. Y cuando entró a la habitación hizo caer algo intencionalmente Susto. y la mujer que está, exacto, el susto hizo que ella haga, ¿no? Hizo que su chi descienda tanto que se pudo abrir y vino el parto. Entonces, a ese punto, ¿no? Es como, Sí, realmente a sí. veces tiene su utilidad, lo que pasa es que depende de cómo estemos nosotros también previamente. Sí, ahí es que en realidad hay una frase, bueno, hay varias frases que a mí me encantan, ¿no? Porque ya decía Séneca, ¿no? Que sufrimos más con la imaginación que por la realidad, ¿no?
Y una frase que yo digo mucho, que me encanta, que es, mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron, ¿no? Es Eh, cierto. claro, Sí. lo que dices tú, ¿no? Si está, es brutal esta frase, es de Michel de Montaigne esta. Claro, si nos pilla una situación como la que hemos vivido, estamos ya, bueno, todavía estamos ahí un poco, ¿no? Y nos Ujú. pilla que estamos en una situación de, como decías, de desequilibrio interno, porque estamos con un estrés tremendo, estrés del malo, no del bueno de me voy de vacaciones y tal, estrés del malo, el distrés que dicen, ¿no? Me pilla con un conflicto, viviendo un conflicto, me pilla con una enfermedad que ya a lo mejor detrás hay uno o varios Ujú. conflictos. Ahí es más fácil que ya tenga las defensas bajas y que me enferme, ¿no? Claro. Luego hay Tienes una más números cosa, todavía. hombre, hay una cosa que en el mundo animal y lo que hemos dicho antes, ¿no? Una vez pasa el peligro, el cuerpo vuelve a la normalidad. Este régimen de funcionamiento que decíamos de cuando estamos en modo lucha-huida, ¿no? Luego vuelve a la realidad. Pero bueno, ha habido unos cambios dentro, ¿no? Que luego hay que repararlos, hay que Exacto. regenerar todo esto, ¿no? Depende de cómo haya sido de intenso, de fuerte y de larga la duración del conflicto, de este estrés, de esta situación, más larga será la etapa de regeneración, de curación, de Y de reparación, recuperación. que es Sí, cuando nos sentimos enfermos normalmente, sí, cuando de hecho, estamos... normalmente cuando hay un episodio de estos, ¿no? Desde medicina china, suelen haber dos cosas. Una, claro, lo normal sería una regeneración gradual, dependiendo justamente de la intensidad, de la edad de la persona y tal. Pero también se pueden dar dos situaciones, ¿no? Que este elemento agua que es de riñón queda en desbalance y hay personas que o se vuelven muy miedosas luego, o sea que hay un exceso de miedo, un exceso como crónico, Mm, y lo otro que también es patológico es la falta de miedo. Y personas que son excesivamente temerarias y que te exponen innecesariamente a peligros constantes porque necesitan sentir como esa adrenalina. Y entonces, tanto lo uno como lo otro es un desbalance, ¿no? Y ahí también, en el caso de que sea un exceso, un miedo cronificado o que se esté dando con demasiada regularidad, pues ahí ya podemos estar hablando de fobias o de histerias, ¿no? Y en el otro caso, pues lo contrario, gente que se expone constantemente y es como que va llamando al peligro, ¿no? Y se bueno, anticipa el miedo. claro, y además es que el cortisol y la adrenalina crean adicción, igual que Exacto, exacto. Y es algunas hormonas del placer, ¿no? sí, 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 es ese El, sentimiento de, tenerlo como el cuerpo en estrés, al final es esto. Pero es, es como con- tú dices, o sea, el problema es mantener ese estrés en el tiempo. es que, Y, sí, perdona, ujú, no, iba a decir que el cerebro está programado para evitar el dolor y el sufrimiento y buscar el placer, la recompensa, ¿no? Y nos movemos ahí, pero nos solemos ir a los extremos, ¿no? Claro, a ver, yo creo que esta conversación, aparte de hablar del miedo, es también como, ¿no? Equilibrarnos y encontrar maneras de, sí, encontrar de volver maneras, al centro. porque sí, porque lo que decía antes de que cada uno vive las emociones a su manera, y el miedo también, porque a lo mejor lo siento aquí, otro lo sentirá aquí, otro en el estómago, no sé, cada uno los... Y, am, y cada miedo o cada persona dependerá de lo que haya vivido en su vida, sus historias pasadas, porque este miedo no sale porque sí. Hay unos pensamientos o unos inputs que vienen por los sentidos y tal que mm, me conectan con una emoción, con unos recuerdos, con unas imágenes, con unas Sí, vivencias. sí, de hecho pueden haber inclusive unos patrones, ¿no? Claro, y esto se automatiza. El cerebro, todo aquello que vamos enganchando ahí, pensamientos repetitivos y emociones repetitivas y tal, eh,
es como que está automatizado porque el cerebro entiende que aquello es útil. O sea, el cerebro es como un gran ordenador. Y no hablo de la mente consciente, hablo del cerebro automático, que es el 95% del cerebro. Entonces, es como cuando siempre digo, es como cuando vas por el campo y todo el mundo va pasando por un sitio hasta que se hace como un caminito, ¿no? Que se va quedando pelado. Claro, se va quedando el sendero marcado. Y son redes neuronales, son circuitos, no es nada más que esto. Si lo dejamos de utilizar, que luego ya hablaremos de cómo manejar cosas, ¿no? Y nos ponemos a andar por otro sitio que hay hierba y tal, al final ahí quedará peladito y caminito y aquí donde lo había, como por desuso, ya Se no normalizará. esta red neuronal ya no se utilizará. ¿Por qué? Porque no, el cerebro, aparte de nuestra supervivencia, se ocupa, o sea, de que estemos fuera de peligro, se ocupa de la eficiencia energética, ¿no? O sea, ahorro energético. Entonces, no va a invertir energía, no va a alimentar, a nutrir algo que no utilicemos, pero si lo que utilizamos es malo, le da igual, no juzga, porque procesa igual la información real que la imaginaria, que la virtual, que la simbólica. Da Claro, igual. si es que está ahí, igual la Esta es la persona. Mira que es trampa. curioso, que en medicina china el cerebro justamente pertenece también al elemento agua. O sea, en medicina china llamamos el cerebro como el mar de la médula, ¿no? Y los riñones y el elemento agua gobiernan la médula, o sea, los huesos y todo lo que está dentro de los huesos. O sea, que tanto la inteligencia como la carga genética, o sea, la impronta genética viene justamente a través del elemento agua y viene a través de los riñones. Entonces, ahora que hablabas todo esto de las conexiones, pensaba, wow, qué guay. Vamos encontrando estas similitudes Bueno, es que que de pronto... al final somos un todo, ¿no? Aquí con nuestro cuerpo físico, nuestra mente, pensamientos, emociones Sí, sí, o sea, y nuestra alma, ¿no? Nuestro ser. Y ahí no nos sí, es podemos... curioso, que, o sea, sí que es cierto que hay una parte muy tangible, ¿no? Por ejemplo, de un miedo, de una cosa real y tal, pero es increíble a los niveles tan sutiles que podemos quedar atrapados a veces por estos sentimientos o por estas emociones, que realmente se tienen que llegar a resolver. Y aquí ya yo apunto ya más hacia la solución, ¿no? Yo desde mi experiencia como terapeuta en medicina china, lo que suelo ver es que a veces hay emociones que quedan, es como que dejan la huella impregnada ya a nivel físico, ¿no? Sí, Que lo hablamos el otro día que tomamos un sí. café con Lola. O sea, a veces tú estás consciente del tema y haces por el cambio Y o lo has tomas una acción trabajado un y lo has montón, trabajado y no sé qué, y lo tienes pero ahí, lo ¡pum! sabes. Sale. Exacto, pero Vuelve sale, a salir, porque, sí. exacto, porque el cuerpo a veces ya es en la parte más burda, ¿no? Que es la parte física. Hay una huella ya, hay una somatización, como Sobre aquel que todo, dice. perdona, comentábamos sobre todo que era cosas sobre todo de la primera infancia, ¿no? Sí, De pequeños sí, de ahí, pequeño, claro, porque tú imagínate, bueno, yo ahora que grabado. estaba haciendo estoy haciendo un seminario con un amigo que conozco, bueno, que es un hombre de medicina, es médico y tal, y él decía, ¿no? Hasta los 8 años se forja el mundo interior de la persona, entonces, o sea, qué bonito, pero qué responsabilidad con un niño, ¿no? O Y sea, no lo es lindo, sabíamos. ¿no? Exacto, Cuando exacto. tuvimos hijos no Entonces, lo sabíamos. entonces es como decir, wow, o sea, a esa persona hasta los 8 años es una cosa como muy, muy importante. Entonces, realmente estas improntas quedan como marcadas ahí en la piel, ¿no? A fuego, como aquel que dice. Y sí que son Y pum, difíciles luego y de pum, trabajar. Y van saliendo, saliendo, pum. exacto, y van A, saliendo. a Y tú crees que veces vas progresando y van saliendo. A veces son emociones erráticas, leía, eh, y que ahí no los puedes asociar con un pensamiento que hayas tenido o algo que te haya llegado. Y ¡pop! Salen, ¿no? Y estas suelen ser esto, ¿no? De situaciones muy traumáticas y que... Sí, ahí también, por ejemplo, en medicina china, ahí es la diferencia entre un cuerpo, una persona con miedo y una persona con ansiedad. O sea, una persona con miedo, el miedo está justificado bajo un estímulo, ¿no? He tenido un susto, me ha pasado algo. Esto tiene como el... Y en cambio, la persona que ya tiene, que esto se ha convertido en ansiedad, no hay un estímulo, no hay un preestímulo, sino que simplemente sucede.
cuando pasa eso, normalmente es cuando ya hay, yo hablando ya en mi idioma, hay una deficiencia de yin, de yang, un bloqueo de chi, o sea, ahí es cuando ya se nos escapa un poco, como tú dices, ya no es tanto el recuerdo, sino que simplemente pasa, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó un caso, y lo comento aquí, creo que alguna vez lo he comentado. Yo tuve, creo que hace unos 4 años, tuve un aborto espontáneo, pero muy violento. Tuve una hemorragia muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, o sea, casi la palma. Y luego de esta hemorragia, obviamente, pues yo quedé muy, muy débil a nivel lumbar y de riñones. Porque claro, en medicina china, los riñones son los que hacen la sangre de alguna manera, ¿no? No me podía estar derecha, creo que ni 15 minutos, porque me dolía, o sea, cogía una lumbalgia que era de caballo. Y lo que me empezó a pasar es que comencé a tener episodios de ansiedad. O sea, yo nunca había tenido ansiedad. Yo he podido estar estresada, he ido con mucho trabajo, pero no había tenido ansiedad. O sea, había estado muy estresada, pero ahí me di cuenta que yo nunca había tenido ansiedad. Pero comencé a tener ansiedad. Obviamente yo había pasado por un shock emocional también, eso está claro, pero ya no era emocional. O sea, aquí había un punto físico y que me sucedía siempre a partir de la tarde, la noche, me pitaban los oídos, las rodillas no podía con ellas, y todos estos signos de los que te estoy hablando son de insuficiencia de riñón. En mi caso, de yin, de sangre de riñón. Y que yo lo sabía claramente porque fue como, desde este día que me pasó, que tuve ese episodio, a partir de aquí comenzó todo, ¿no? Y antes pues no me había pasado nada de eso. Hasta que tuve que recuperarme y me tardó, no sé, un año. Y te diría que no volví a ser la misma. Me he recuperado tal vez en un 90%, pero hay un 10% que yo siento que lo perdí, ¿no? O sea, que quedó ahí. Y ya me doy por bien servida. Claro. Pero, y uno con el conocimiento, porque de pronto otra persona es que a partir de ahí es como las mujeres que luego de un parto suelen tener depresión postparto y todo eso. Claro, para mí desde medicina en China es que hay una insuficiencia grande a nivel corporal, entonces sí que la emoción está muy bien, pero a veces ya llegamos a otro punto en el que el cuerpo, hay que actuar en el cuerpo. O sea, que hay que actuar ya de una manera como más tangible, ¿no? Y este era el mensaje. Este era mi mensaje. O sea, a veces necesitas actuar de una forma ya como tangible, local, para que ¿no? puedas sobre resolver. todo cuando hay cosas muy profundas, porque aquí a lo mejor yo te hubiera preguntado si habías tenido ya en algún momento otro aborto, si había sido traumático o si cómo había sido tu parto, el tuyo, o si antes de nacer tu Sí, madre sí. había tenido una, o hubiera habido cosas traumáticas en este sentido en tu familia, ¿no? Que a veces hay abuela, bueno, yo qué sé, Claro, no, que han ya si vas muerto de hacia atrás, parto, o que claro. muchos bebés o niños pequeños muertos, cosas así traumáticas que quedan grabadas, sí o sí, eso ya es a nivel epigenético, ¿no? Exacto, Entonces, bueno, en la a lo historia mejor genética. lo hubiéramos trabajado de otra manera, tú a nivel corporal y yo a nivel, pues hubiéramos ido viendo cuál era el origen de esta huella tan profunda para poderla sanar de otra manera, Sí, ¿no? sí, o sea, y ya te digo, o sea, para mí, al menos a mí lo que justamente me ha enamorado de la medicina china y de las medicinas complementarias en general, es justamente esto, esta unión de la parte física, que no hay que olvidarla nunca, y de la parte emocional también, que tampoco hay que olvidarla nunca. O sea, porque es como, esta fusión es la que realmente para mí es la que te hace ganar. Y si te enfocas solamente en una, a veces te vas a quedar corto y vas a necesitar la otra. Y Sí, viceversa. no, es verdad, ¿eh? Hay veces que pam es muy rápido, ¿sabes? Que pim pam y ya Ujú. está, incluso con enfermedades de larga duración, ¿sabes? O con formas de Sí, funcionar de años y tal. A veces es pam, pam, pam y es rápido, ¿sabes? Con desprogramación biológica, con PNL, con coaching, yo mezclo muchas herramientas, ¿no? Pero a veces yo me doy cuenta, veo personas que ahí tienen o que llevan muchísimos años medicándose y que han ido claro. tapando tal y a veces digo, no, no, es que esto aparte de esto, necesitas ayuda a nivel energético, físico, porque si no, no vas a acabar Sí, 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 de sí. Sí, a mí limpiar, de también me ha sanar. pasado. O sea, tanto de lo uno como de lo otro. La medicina china como que mezcla estas dos cosas. Entonces, a veces yo voy más hacia la parte emocional y bien, como tú dices, muy rápido, pero hay ocasiones en que
tengo que actuar físicamente, o sea, y que me sirvo de la acupuntura, de fitoterapia, aceites esenciales, por ejemplo, que ahora los estoy usando mucho también, porque Yo creo una herramienta muy buena. que sí, que es curioso, ¿no? Porque toda la gente que nos dedicamos a alguna manera a ayudar a otros en el mundo de la salud y que estamos muy abiertos a todo, a las terapias llamadas complementarias, ¿no? Eh, Aunque hemos tenido nervios o hemos estado enfadados o hemos estado tristes, o hemos tenido momentos también de ansiedad, a veces unos por unas cosas, otros por otras, ¿no? Cada uno las suyas. Pero que curiosamente la mayoría no teníamos miedo a enfermar, ¿no? Porque entendemos cómo funciona, cómo se hace una enfermedad y que es una cosa de dentro, ¿no? Eh, que esto es De curioso, dentro y ¿no? también, por ejemplo, también de tu cuidado diario. O sea, para No, mí de dentro es quiero decir, claro, es un equilibrio exacto, sí, sí, o sea, pero físico, yo pienso, mental, claro, si yo como emocional, bien, si yo tengo unos hábitos de sueño saludables, hombre, sobre sí, me puedo todo, coger, no digo que por no, en- pero pero por encima de esto, que de comer bien y hacer ejercicio y hábitos, por encima de esto te diría que el, los pensamientos, o sea, o sea, el pensamiento-emoción, no sé cómo decirlo. O sea, sí, sí, si yo estoy enganchada en mis pensamientos y estos son, como casi todos de todo el mundo, son repetitivos, negativos y son tucutuc y tucutuc y tucutuc, y yo me engancho, me identifico con lo que pienso y lo acepto real, ¿vale? Si yo todo el tiempo me estoy diciendo que miedo y que no puedo hacer esto, que estoy encerrado, que me asfixio, que me falta el aire, o que si salgo me va a atacar un bicho como si fuera un bicho aéreo, o si me voy a morir de hambre porque no voy a poder subsistir y estoy todo el día tiqui tiqui, tiqui tiqui, con la emoción que genera esto. Y, no, claro. y me engancho ahí. Y me identifico con esto como si fuera la realidad, como si fuera yo. ¿Me explico? Sí, ¿Sabes? sí, sí, claro, al final proyectamos todo lo que está aquí, se Claro, amplifica, ¿no? De alguna y manera. cada uno tiene su bucle en base a su vida, su historia, ¿no? Sí, su Personal, historia, familiar sus creencias, sí, 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 sí. todo lo que ha Su aprendido. psique. Sí. Sí, entonces ahí se va generando su tucutuc, tucutuc, tucutuc. Pero la manera que yo creo que ahora tendríamos que empezar a hablar un poquito Sí, también de es lo que esto. te iba a decir, ¿cómo La, podemos? sí, yo pienso que la manera si vamos a hablar bueno, si seguimos con el miedo, a ver, como he dicho de entrada, nada es bueno ni malo, ¿no? Es como lo juzgamos y como lo describimos y lo definimos, ¿no? Entonces, lo vivimos como malo y lo que queremos es quitárnoslo de encima. Pero esto solo hace que, al huir de esto, es como si fuera una amenaza real también, el mismo miedo. Y entonces seguimos en el estrés y en el programa este que había dicho de supervivencia, ¿vale? Como en lucha-huida, ¿no? Fight or flight. Entonces, claro, hay que hacer al contrario. Es mirarlo de frente, es sentirlo, aunque cuesta al principio, ¿no? Es pararse, es respirar, es escucharlo, darle su espacio y, y como sentir que este miedo de qué es, ¿no? A veces me lo provoca un pensamiento, a veces una información que he recibido o que he oído y simplemente esta sensación es una sensación antigua, repetitiva, de todos los miedos y situaciones donde me he sentido eh, solo ante el peligro o con problemas de no voy a subsistir o me han rechazado, estoy fuera de,
de grupo y no sé qué. O sea, todos los momentos en que yo he sentido esta misma sensación. Cada uno la suya, con su historia. Entonces, claro, me dirás, "Ay, pero esto es muy difícil, ¿no?" Bueno, Bueno, no, yo realmente creo que realmente cuando pones conciencia, para ti no, para claro, mí a lo mejor menos, bueno, porque ya llevamos muchísimos años de trabajo personal, pero la gente que no, sí que es verdad que es importante el autoconocimiento, porque si no sabes quién eres, no te conoces y crees que lo que piensas y tu manera de funcionar, casi siempre automática, eres tú, eh, no te claro, poco puedes podrás, hacer, claro. no podrás soltar como vivir este miedo de otra manera, ¿vale? Liberarte, Porque ¿no? sí, liberarlo, pero sin resistirse, ¿sabes? No, no es una cuestión de resistencia, ¿no? Es casi al contrario, porque cuando nos resistimos seguimos en estrés. La resistencia, Escucho, Lola, ahora. ¡Ay! Vale, sí, sí, Te ahora, has ahora. sido tú, ¿verdad? Te Sí, veía no así sé, dando. para mí te me habías ido tú, creo que nos fuimos Yo los te dos y veía ahora hemos así como vuelto. dando vueltecitas el circulito. Vale, vale. Bueno, te decía Bueno, que comentaba que cuando, por ejemplo, las personas que suelen venir a consulta o las que hablamos con el tema del miedo, es una de las cosas que suele pasar desde medicina china, es que se crea una desconexión. Cuando hay este bloqueo aquí, ¿no? A nivel de estómago, este chi que ha descendido y que se bloquea, generalmente pasa muchas veces a la mitad del cuerpo. Entonces, cuando se genera esto, hay una desconexión entre riñón y corazón. Entonces, el pensamiento en sí mismo, el pensamiento, el razonamiento, queda limitado. Otra de las cosas que suele suceder es que cuando este bloqueo se produce de una manera muy fuerte, la voluntad, que es la emoción asociada al elemento agua y al riñón, queda anulada. Es decir, que nos paralizamos. Entonces, a veces es complicado llegar a este estado de reflexión o de entender, ¿no? La emoción, porque estás como incapacitado para hacerlo, estás ahí sí, con un bloqueo doble. sí. Y en estos casos, por ejemplo, yo de las cosas que suelo recomendar más es acciones concretas, por ejemplo, como respiraciones conscientes, que Sí, exacto. se dice Iba a mucho, ¿no? Pero, decir. jolines, la respiración consciente es una pasada. O sea, porque Es es una una de las herramienta maneras. es muy Sí, potente. exacto. Yo cuando la gente a veces me han, o sea, durante ese confinamiento he hablado con muchas personas, pacientes, amigos de fuera, de aquí, que a veces te buscan porque están desesperados, ¿no? Sí, Entonces, sí. una de las cosas que siempre digo, respira, o sea, a ver, Respira. vamos a hacer una cosa que es respirar, Sí. exacto, que es respirar. Yo ahí suelo usar aceites esenciales porque, bueno, el sentido del olfato es uno de los que llega rápidamente a la zona límbica y que Es muy genera emociones. primitivo. Exacto, es lo más primitivo y nos ayuda a generar una emoción nueva, ¿no? Y también, pues, yo en mi caso, les hablaré también de puntos de acupuntura para poder accionar y que cada uno pueda estimularlos en Claro. casa inclusive después de este directo, que no sé cuánto nos queda más o menos, yo estoy perdida ahora en el tiempo, No pero tengo ni idea. después Es del directo, hasta la y media, ¿no? A y media se acaba esto, yo ¿no? Sí. creo, Sí. cuando después del directo yo voy a publicar un post con un poco el resumen desde medicina china, lo que es el miedo, y voy a poner ahí también los Vale, puntos. Lo digo para que vale. la gente, por si aquí no los puedo explicar todos, porque hay alguno del pie, Bueno, para no hacer un show aquí, ya lo publicaré luego. sí, yo iba a decir también, en algún momento también publicaré, no sé si lo haré después o otro rato. Sí, obviamente, cuando estás en el miedo, ponerte así a sentirlo es muy difícil. Es muy difícil porque no puedes. Normalmente, primero respirar, sí, hacer respiraciones profundas. Si no sabes técnicas de respiración, que eso también lo podemos Sí. enseñar, simplemente respirar, pero con la tripa, con costillas, o sea, ampliar. Y al menos esto, ¿no? Hacer varias respiraciones seguidas y soltar.
ya con esto ya vas calmándote, ¿no? Luego hay técnicas de respiración de, Claro, ya más concretas que pueden... sí, con tiempo, reteniendo aire o Exacto. de diferentes Dependiendo, sí, zonas. porque también depende, exacto, eso te iba a decir, depende de qué zona está que, donde tú notas, como tú decías, no lo puedes sentir aquí, Claro, lo puedes sentir aquí, claro. pero como generalmente viene mucho a la zona costal, ¿no? Como en medio del cuerpo, Aquí sí. retener un poco el aire y mover internamente ese aire como si fuera una pelota que va haciendo vueltas. Yo normalmente lo hago siempre hacia las agujas del reloj. Haciendo estas vueltas, vas a hacer que todo este chi que está bloqueado de alguna manera Se comience a va, expandirse, exacto, y se va exacto, moviendo y te va a ayudar a liberar. Y de exacto. ahí algunos puntos que les quería compartir así de manera muy rápida, por ejemplo, puntos de corazón, por esta desarmonía que se crea, ¿no? Que le había explicado anteriormente, entre riñón y corazón. Claro, el agua controla al fuego. Eso está muy bien. El problema es cuando el agua, que en este caso viene a ser el miedo, riñón, se excede, entonces nos apaga el fuego. Una de las cosas que podemos hacer para reactivarlo justamente es estimular puntos de corazón. Y el fuego es la alegría, es el amor. Claro. Entonces es como el contrapeso ideal para poder quitarle peso a este miedo y quitarle fuerza, ¿no? A esta agua que se ha desbordado, por decirlo de alguna manera. Entonces hay un punto que está aquí, que es de corazón. Este punto, yo normalmente los estimulo cuando, claro, cuando vienes a consulta es distinto porque a veces también uso aceites esenciales y pinchamos o estimulamos de otras maneras. Pero cuando estás solamente en casa, por ejemplo, aquí podrías usar lavanda, que es una esencia que tranquiliza mucho. Este punto te aclara la mente, gestiona las emociones, es una maravilla de punto. Y lo puedes estimular moviéndolo, simplemente. Aquí. Sí, aquí, exacto. Haciendo 9 círculos, siempre es el reloj. 9 veces, con mucha conciencia. Y esto es importante, la intención siempre dirige la energía. Esto siempre, sí. Siempre. O sea, es la intención. Entonces, ¿con qué intención lo haces, no? Quiero estar bien, quiero estar tranquila. También pensemos que ahora hay muchas personas que han pasado por duelo, ¿no? Y esto, hay mucho también. dolor, Sí, mucha sí. tristeza Entonces sí que hay unas emociones que muy, hemos muy vibrado. fuertes. Sí, exacto. Inclusive Y todos en algún momento hemos tenido, ¿eh? todos, Exacto. Todos hemos tenido nuestro se- momento. separaciones, También, sí, el hecho de no ver la familia, bueno, o pérdidas, ¿no? duelos sin poderse despedir o sin poderse hacer. Bueno, ha Sí, sido, yo creo, muy bestia todo, sí, muy bestia. realmente ha sido muy fuerte. A Entonces, nivel sí, emocional, que nos ha afectado mental, físicamente y a nivel de todo, el dormir, todo. Yo quería comentar, aparte de los puntos que decías, que la confianza es el antídoto del miedo y están en la misma red, utilizan las mismas redes neuronales además, ¿no? Y la confianza, dices, ¿cómo voy a tener confianza si tengo, pues a veces es confianza a ciegas, confiar, estar tranquilo. Y lo otro es el amor, como decías tú también, el amor, la alegría y todo lo que tiene que ver con el amor, la compasión, la gratitud, todas estas formas de funcionar con intención mm, y desde el amor, desde el centro, hacen que potencies las hormonas de la felicidad y por tanto potencies también el sistema inmunológico. Se ha demostrado claro, es que allá vamos. que todas estas cosas hacen que se equilibre, o sea, todo es llevarlo a la conciencia de quién eres, de cómo funcionas, de lo que es este bombardeo de pensamientos, pero que esto no eres tú, que es tu cerebro que va solo, las sensaciones que Sí, van adjuntas a estos pensamientos, pero saberlo colocar. Y al final cada uno tenemos la responsabilidad sobre nosotros mismos, ¿no? Tenemos la habilidad o am, ahí ahora no me sale la palabra, bueno, de echar balones fuera, ¿no? sí, tenemos como esa Y costumbre, ¿no? sí, entonces pues ahí siempre nos convertimos en víctimas, ¿no? Y yo abogo siempre por el empoderarse en salud. Cuando digo empoderarse en salud es ser responsable, entender
cómo tienes que equilibrarte y para eso tienes que tener conciencia de quién eres, estar conectado. Que no quiere decir que no nos Sí, desconectemos, porque nos desconectamos seguro lo cada dos haremos, por pero ya te tres entiendo, que es como, todos. realmente, aparte de, yo creo que toda esta situación que nos ha puesto como un espejo muy grande a todos, de qué tipo de vida estábamos llevando. Por aquí veo que alguien pregunta cómo poder controlar la ansiedad. Sorry que no me he Ah, fijado en las preguntas algunas, pero un poco. ¿cómo poder controlar la ansiedad? Yo, por ejemplo, una de las cosas que recomiendo a las personas que tienen ansiedad, hay muchos tipos de ansiedad. En medicina china, un dolor de cabeza puede venir de diferentes orígenes. Una ansiedad igual. Pero en ese tiempo en el que hemos estado, justamente por eso hicimos este live, en el que se ha vivido muchísimo el miedo, yo me atrevo a decir que hay bastante gente que se ha generado justamente por una baja energía o un bloqueo de riñón por la sensación de miedo y a partir de ahí se ha generado ansiedad. También podría ser por una falta de sangre a nivel de hígado, o sea, hay mil historias. Pero una de las soluciones que se pueden encontrar es, primero, tienes que aprender, la persona que tenga ansiedad, tiene que aprender a encontrar su método de calmarse. Una manera muy sencilla, como hemos dicho, es hacer respiraciones La conscientes respiración, sí. y tener tus propios rituales. Tienes que darte tu tiempo, sea por la mañana o por la tarde. Yo recomiendo siempre que sea por la mañana al menos. Si luego tú quieres hacerlo por la tarde, genial, pero empezar bien el día, créeme que te marca una diferencia, positiva o negativa. Entonces, hacer unas respiraciones conscientes, puedes hacer pranayamas por una nariz, por el otro lado, puedes mantener un poco de aire retenido, porque la ansiedad necesita mover chile. En la ansiedad normalmente hay un bloqueo que puede venir por una insuficiencia o por un exceso. Generalmente yo me atrevo a decir que es más por insuficiencia. Y después tienes puntos que también te podrían ayudar, aparte de ese que recomendé, que es de corazón. Hay otro punto que está aquí en medio del pecho. Mira, voy a levantar un No poquito. se ve. Aquí. Y luego hay otro punto, justamente más o menos donde se unen nuestras costillas, aquí. Ese El punto es muy plexo. importante también. Sí, Más o menos a sí, la altura del plexo. sí, Entonces lo tengo. ahí combínalos con diferentes aceites esenciales. Por ejemplo, podrías usar lavanda, podrías usar ciprés, podrías usar romero. Hay un aceite esencial que yo siempre lo recomiendo de John Living que se llama Joy, que es alegría, Alegría. que te genera excelentes sentimientos y emociones, son como muy, muy puras. O también los cítricos que ayudan siempre como a elevar un poco el estado de ánimo. También en el pie hay puntos que pueden ayudar cuando la ansiedad viene desde este punto, con unos puntos de riñón. Todo esto lo voy a publicar después en un post, los puntos distintos para que puedan tener, y las ideas de aceites que se pueden combinar, para que Muy puedan bien. tener una idea más clara, ¿no? Inclusive hay aceites, dependiendo del tipo de aceite que tengas, se pueden beber, por ejemplo el de lavanda, si es terapéutico, de grado terapéutico, se puede con una gotita un poquito de miel debajo de la lengua, una gota o dos en la mañana y en la noche antes de dormir pueden ayudar a relajar, ¿no? Siempre esto controlado, con una persona que te lo sepa llevar, porque los aceites esenciales son súper potentes y cuando se ingieren hay que hacerlo con un terapeuta o una persona especializada que te acompañe en el proceso, ¿no? Hay, Entonces, vale. Iba a dime, decir dime, alguna dime. cosa. Sí. No Hay estaba pendiente de también, la hora nada más, que creo que ya casi estamos. ah, tenemos 12 minutos. ¿Puedo decir alguna cosa más? Sí, sí, O... sí, sí. Sí, sí. No, que también cuando estamos así, con este miedo y tenemos la lengua pegada al paladar y los dientes cerrados. Mm, Entonces, apretamos. sí, soltar la mandíbula y bajar la lengua. Un chico que tuvo un ataque de ansiedad delante de mí, estábamos empezando un ejercicio, imagínate, que nada, una visión, o sea, empezando. Él tenía ansiedad y estábamos pues viendo y ahora ya no tiene. Y empezó a respirar aquí arriba, típico, y deprisa, y le dije, bueno, claro, estás bien, tal, bueno, abre los ojos, tal. Estaba entrando en un ataque de ansiedad que para él era vida o muerte. Un ataque de ansiedad es, me voy a morir, así de claro, ¿vale? Entonces, ya como ya habíamos visto sus historias y tal, eh, ¿qué hice? Le cogí las manos y le dije, respira conmigo, y respiramos los dos juntos, así con la tripa hinchando y
Poco a poco, los dos fuimos respirando, respirando, hasta se fue calmando su respiración. Y luego le puse la mano aquí, en el pecho. Es que al final son siempre 2 puntos, ¿no? El pecho, la respiración. Bueno, acabó con un ataque de risa, soltó ahí, y feliz. O sea que ni se tuvo que tomar ni una pastilla, ni ponerse ahí en una bolsa. ¿Sabes? Que al final es esto, técnicas de respiración, bueno, saber un poco de qué te viene para irlo Sí. aprendiendo a parar hasta Y que ya también yo no creo que te... hasta que tú, sí, sí, sigue, sigue. No, al final cuando sabes de qué viene y aprendes a cómo pararlo, cuando notas que vas a empezar, llega un momento que ya ni Bueno, pero lo es que ahí, tienes. ahí, Lola, yo creo que es mucho lo que tú dijiste al principio, ¿no? Bueno, hace un rato que tienes que conocerte, o sea, para más o menos ir calibrando qué es lo que te sirve y también con qué estás cómodo. Por ejemplo, yo siempre recomiendo, hay que hacer también tener alguna rutina, Sí, sea yoga, tai chi, sí, meditación. ahora iba a eh, contar yo un poco mis rutinas o las rutinas que yo Ujú. creo que coincidimos, ¿no? Por la mañana. Yo antes de levantarme, ya le he dicho a veces, ¿no? Lo que hago es, hay días mejor, otros días peor, como es muy rápido visualizar el día. ¿Con qué intención, no? ¿Cómo quiero estar, no? Con las cosas, cómo van a ir pasando, ¿no? Y sintiéndome. Y luego hago unas respiraciones, ¿vale? De hinchar la tripa, luego las costillas, luego aquí y luego deshinchar también. Tripa, luego costillas, es como una ola. Pero puedes hinchar la tripa en 4 tiempos, retener el aire 4 tiempos, deshincharla en 4 tiempos y en vacío 4 tiempos, por ejemplo. Hay muchos tipos. Y luego ya cuando me levanto, luego hago en vertical como si fuera un árbol. Me imagino que me planto en el suelo con raíces y Ujú. como la luz, ¿no? Del cielo, del sol, del universo, como me cruza, ¿no? Me va atravesando y me va enraizando, ¿vale? Eso pues se puede hacer de arriba a abajo y luego si quieres de abajo a arriba, como conectando, porque a veces estamos tanto en la cabeza y que no estamos, perdemos la conexión con la tierra, con la base, con lo que estamos aquí, ¿no? Y luego un ratito de meditación, aunque sean unos minutitos, cerrar los ojos, respirar y estar ahí, ¿no? Sintiéndote sin juzgar, observando, simplemente. Y entonces es cuando ves los pensamientos que pasan, que van Es como van solos, pasando. cómo van pasando, los dejas pasar, no te enganchas. Y te puedes poner música bonita que hay en YouTube de relajación o imitación, cada uno a su manera. Luego por la noche lo que hago es una revisión del día en positivo con agradecimiento de todo lo que he vivido o ha pasado y vuelvo a hacer unas respiraciones. Es un poco lo que decías tú de las rutinas, ¿no? Hacer un poquito, que a veces te las Sí, saltas o a veces una sale más sí, es churro, ¿no? normal. Pero Yo la verdad es que estoy tratando de verdad de no saltármela. Hay días que sí me ha pasado que he sí, yo dicho, pues hoy también, no hay días que llego, me he saltado también. pero sí, pero trato de no hacerlo, pero por mí. O sea, porque yo lo agradezco. El día que me la salto, lo noto. O sea, es como una cosa, para mí en la mañana, normalmente yo leo, para mí es mucho la lectura. Tengo un libro que me gusta mucho, entonces leo, eso me trae a mí como me hace como la reflexión. Y Después de leer, esto, normalmente hago una respiración, hago meditación y hago yoga o hay una técnica que yo sé que, bueno, que yo hago que es Luyong, que es como un yoga tibetano. mm, Generalmente hago eso cada mañana. Luego, si quiero, ahora, desde hace 2 semanas estoy haciendo ejercicio bueno, y físico. luego ya, eso, Y ejercicio luego, ya, exacto, ya cada físico, uno, que si quieres bailar, que si te bailar, gusta zumba, que si, es que es igual, pero lo lo importante es que que tú te te des dé el buen tiempo. rollo, Exacto, que te dé buena energía, que te suba el ánimo, que te suba las vibras, que digo yo. exacto. O Eh, sea, al final se trata de eso, que tú veas que, bueno, que eso te aporta, ¿no? Y darte el tiempo, pero muy aparte de lo que hagas, ya te puede servir respirar, visualizar, todo eso está muy bien. Pero yo creo que muy aparte de lo que hagas es el hecho, el simple hecho de que tú te des ese tiempo para ti, que te hace ir hacia adentro, ¿no? Te va a ayudar a conocerte, te va a ayudar a valorarte. Hace un momento decía Lola, ¿no? a Que quererte, hay por un lado a a quererte, quererte. que el amor, ¿no? El amor es
La hacia ternura hacia ti, ti, el amor es el cuidado hacia ti, hacia un afuera. baño relajante, ponerte música bonita, el orden en casa, o sea, todo esto, cocinarte comida apropiada, Claro. todo esto, ¿no? Es Y como, una cosa que yo añadiría, y empezar a aparcar ya todo el tema de culpa, de sacrificio, de sufrimiento, de, de trabajar duro, ¿no? Esta frase de tan trillada, estoy, venga, y tengo que para ser alguien esforzarme en la vida. mucho. Ah, madre mía, No, yo no creo hay que que ser decía nadie escuchar en la eso. vida, no tenemos que Eso lo hablábamos el demostrar, otro día. no hay No que hay demostrar misión. nada a nadie. Es que todo esto Sí, genera estrés, genera miedo y nos pone en automático. Y cuando vamos en automático somos animalillos. sí, sí, Entonces ahí sí, no sí. vivimos plenamente. Entonces, Sí, bueno, justamente pues con este amigo que hacía daría, este daría curso, para muchas horas de sí, hablar sí, esto. sí, Yo decía creo que esto, ¿no? habrá Que que la misión, despedirse de la gente, oh, ¿no? pues sí. Bueno, decía que no había misión, ¿no? Que lo hablábamos el otro día con Lola, que no existe misión en la vida. La vida en sí misma es la misión y ya Sí. está. O sea, quítate ya esa Y carga, experimentarla, vivirla, disfrutarla. Y yo creo que hay que gozarla. aprovechar lo que hemos vivido, yo creo que y lo que sigue pasando por ahí, ¿no? Lo que está Es pasando muy en duro, ¿eh? Estados Yo hoy he Unidos recibido, es muy a bestia. ver, yo Ecuador, tú imagínate, o sea, hoy mismo he recibido la noticia de la madre de una amiga muy querida de la infancia ha muerto. Para mí eso ha sido muy duro, o sea, de verdad. O sea, ahora mismo estoy ahí con un dolor y una pena. O sea que esto todavía continúa. Por eso también creo que es importante no trivializarlo, No, sin no, embargo, no sin es llegar trivial, no a, es trivial. exacto, sin llegar a entrar en, ¿cómo se diría En esto? el drama. En el drama, sí, o en Yo dejar creo, que tu mente se apodere de eso, ¿no? Que el miedo te supere. O sea, para mí es esto. bueno, y luego yo creo que si conectamos con el amor hacia uno mismo y hacia los demás a través de la solidaridad, de la compasión, la comprensión, la ayuda, empatizando, ¿no? Que no quiere decir que nos vayamos detrás del drama del otro, pero yo creo Pero, que Jolines, un poco de empatía nos viene bien a todos. sí, y Lo veo bien. ser más comunidad, ¿no? Más unidad, porque al Sí, final somos todos celulitas del mismo organismo, ¿no? Y sí. yo creo que Que tenemos al que ir final por estamos ahí. todos unidos, ¿eh? Al final somos todos lo mismo. Somos uno y La tenemos misma que ir por conciencia. ahí, tenemos que ir por Sí. ahí. Es Lola, que, qué gusto, de que nos verdad. vamos ya. Creo que nos tenemos que ir. Bueno, Lola y yo no somos sé qué peligrosas, dicen. ¿eh? Lola y Michelle, hay que empezar a omitir culpas. Sí, 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 sí. exacto. Vamos, Porque la culpa es una cosa terrible y está muy relacionada también con el riñón. Pero bueno, eso hablamos otro día. claro, otro día hablamos más, que ya no nos da más tiempo. Muchísimas Oye, gracias, Lola, de verdad. Me ha Michelle, ha encantado. sido un placer y nos vemos mañana por otra cosa, creo. Nos vemos. Que vaya muy bien. Bueno, Muchas gracias a todos por un estar. abrazo Cualquier y pregunta, te estaremos contactando luego. gracias Gracias. a todas, a todos quienes estéis y espero, bueno, que sigamos en contacto y seguro que se nos ocurren más Voy a historias que hacer lo contar, posible que tenemos muchas. voy a hacer lo posible por publicarlo ahora como un post. Espero ¿Vale? poder hacerlo. Ya le pediré ayuda a Yo, mi hija, si no, nos vemos, ¿vale? yo creo que hoy ya tengo bastante por hoy. Bueno, un abrazo grande. Adiós, Chao, que vaya muy chao, bien. Chao. adiós. Adiós. Muchas gracias a todos por estar, ¿eh? De verdad. Y yo ahora voy a poner este live en mi post y también haré un post aparte sobre un poco lo que es el miedo desde medicina china con algunas soluciones para las personas que lo quieran ver. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por estar. Un abrazo, que estén todos muy bien. Adiós.